Vamos a tratar aquí una cuestión absolutamente fundamental, el tema de la pobreza. Cuando a nosotros nos dan la definición de economía, nos dicen que la economía es la ciencia que estudia cómo las sociedades administran sus recursos para satisfacer las necesidades humanas. En ese sentido, que haya personas, que haya seres humanos que no tengan satisfechas sus necesidades, dada la definición misma de economía, se convierte en un problema fundamental. O sea, si la definición misma de economía que nos están dando es usar los recursos para servir las necesidades de las personas, el que haya personas que no tengan cubiertas sus necesidades es algo que es un problema definitorio en la economía. De este modo, la preocupación por el tema de pobreza debe ser una preocupación central para el economista. No puede ser un tema marginal que simplemente sea especialidad de algunos, pero ahí debo comenzar levantando mi voz y llamando la atención y llamando a la reflexión sobre el hecho de lo siguiente. Analicen lo siguiente. Varios de ustedes, estudiantes de economía, en el marco de este Congreso Regional de Estudiantes de Economía, en la ciudad de Huánuco, estoy muy contento de estar aquí, es la cuarta vez que estoy aquí. Pues bien, ustedes estudiantes de economía, disponen seguramente de libros de microeconomía y macroeconomía en PDF, ¿no? Pues bien, yo les invito, o sea, eso no es misterio, yo les invito a hacer el siguiente ejercicio. Pongan en el PDF, además que hay varios libros que se comparten de acceso abierto y todo eso, ¿no? Pongan en el PDF la palabra pobreza. Fíjense cuántas veces aparece la palabra pobreza en libros de microeconomía. Asimismo, hagan lo mismo con textos de macroeconomía. Y lo que van a terminar encontrando, como encontré yo, como algo muy problemático, por no decir indignante, es que el tema de pobreza en la teoría económica, en los libros de macro y en los libros de micro, aparece muy poco, muy poquito. Terminamos diluyendo el análisis en cuestiones como agregados monetarios, oferta monetaria, políticas fiscales, políticas monetarias, crecimiento del PBI, hablamos sobre utilidad, demanda, elasticidades, elasticidad, precio de la demanda, etc. Pero el término pobreza mismo no suele aparecer tanto. De hecho, se nos define la economía como la ciencia que se ocupa, ¿no? Decía, de las necesidades humanas, de cómo las sociedades administran los recursos para satisfacer necesidades. Les invito, hagan el experimento, busquen el término necesidades en los libros de micro y de macro. Y tampoco suele aparecer el término muchas veces. Termina muchas veces el término de necesidades, la cuestión de las necesidades, absorbida bajo la noción de la demanda. Ahora bien, yo les pregunto, un niño que no tiene nada de dinero, que tiene 0 votos monetarios y está a punto de morir de hambre, ¿pertenece a la curva de demanda de alimentos? ¿Pertenece a la demanda de alimentos en el mercado? ¿Sí o no? Repito la pregunta, analícenlo bien. Un niño que está a punto de morir por desnutrición y no tiene nada de dinero, 0 votos monetarios, ¿pertenece a la curva? ¿Significa algún punto dentro de la curva de demanda? La respuesta es que no. La respuesta es que no. Porque piensen, ¿cómo construyes la curva de demanda? En el eje vertical, precios. En el eje horizontal, cantidades. Entonces, la curva de demanda lo que expresa es los individuos que están dispuestos a adquirir determinadas cantidades dado un precio, lo cual implica que pueden potencialmente pagar ese precio, pero un niño que está a punto de morir sin dinero no puede pagar ningún precio. Podríamos decir que aparecería en la curva en un sentido trivial en el cruce con el eje horizontal como 0, pero eso es lo mismo a no estar. Entonces nos encontramos con que las situaciones más graves y urgentes de necesidad de nuestra sociedad son, sin darnos cuenta, sistemáticamente ignoradas por una teoría económica centrada en equilibrios de mercado. Piensen cómo son los equilibrios de oferta y demanda. Vuelvan a su mente, ¿cómo son los equilibrios de oferta y demanda?
Tienes una curva de oferta y otra curva de demanda. ¿Y acaso suelen cortarse normalmente muy cerca del eje horizontal? No. ¿Qué implica esto? Que hay una parte de la curva de demanda que no va a ser satisfecha. Personas que tienen realmente la necesidad y que pueden pagar, pero los que tienen menos preferencia, pero asimismo también los que tienen menos capacidad de pago, no van a ser atendidos por el sistema de mercado. Y ahí está la pobreza, y ahí está la necesidad. Pero en nuestros modelos de oferta y demanda no pensamos en eso. Somos en gran parte economistas que en nuestra teoría económica estamos ignorando la cuestión más urgente de todas, la cuestión de la pobreza. Dada esta introducción, quiero invitarlos a reflexionar sobre un asunto un poco más específico, que es la cuestión de la medición de la pobreza. Lo que no se mide no se controla, y aquello sobre lo cual no tenemos control, no realizamos intervención. Para realizar políticas efectivas de lucha contra la pobreza, necesitamos mediciones para poder enfocar mejor nuestros recursos, los recursos públicos o los recursos privados. Pues bien, les cuento que yo en gran parte me desempeño como asesor de investigaciones, ya de tesis, de trabajos de investigación, de artículos científicos, etc. Y muchas veces hay interés de investigar los problemas de provincias, de regiones como Huánuco, Huancavelica, Cajamarca, Loreto, etc. Y hay ese interés, pero al mismo tiempo, para realizar una investigación en el contexto donde se da tanta primacía a la econometría, como es en nuestra práctica de la formación económica, si no hay datos, no se puede avanzar. El punto es que los datos disponibles sobre la situación en provincias son muy escasos. Entonces, tenemos allí un problema serio, porque estaba diciendo que la cuestión de la pobreza es muy urgente, pero para abordarla mejor necesitamos datos. ¿Y de qué países hay menos datos? De los más pobres. O sea, tú buscas bases de datos del Banco Mundial, por ejemplo, los indicadores de desarrollo del Banco Mundial, y te vas a encontrar con que para Estados Unidos está casi siempre lleno, para muchos años. Pero si buscas Kenia, Lesoto, Yemen, vas a encontrar muchos datos vacíos o faltantes. Entonces, de los países que más necesitaríamos datos, no los hay. Igualmente, en Perú, ¿dónde es más urgente la cuestión de aplicar buenas políticas públicas para combatir la pobreza? En provincias, principalmente, en zonas rurales en particular. Hay una fuerte brecha en nuestro país entre pobreza urbana y pobreza rural. Hay condiciones de vida bastante dispares ahí. El punto es que ¿de dónde disponemos menos datos? De las zonas rurales, ¿no? Ahora, yo entiendo que eso es parte de la dinámica natural de las cosas. O sea, no es que tenga uno que decir que hay una conspiración para que no haya datos de los más pobres. O sea, precisamente las naciones más pobres o las regiones más pobres están en menos capacidad de generar sistemas de registro. Pero por eso mismo se requieren políticas públicas, políticas a nivel internacional de medición de la pobreza, de un mayor registro de datos sobre la pobreza, y políticas también a nivel nacional. Entonces, vamos a tratar un poco la cuestión de los retos de la medición de la pobreza. La primera cuestión que quiero tratar es el enfoque de la pobreza monetaria. El enfoque de la pobreza monetaria se basa en una línea de pobreza. Simplemente se dice que alguien es pobre si es que su nivel de ingresos está por debajo de cierto estándar. Por ejemplo, decimos tantos dólares al día, y si una persona vive con menos de tantos dólares al día, se considera pobre. Este concepto fue fuertemente introducido por el Banco Mundial en la década de los 90 con el estándar de pobreza de que si vives con menos de $1 al día, eres pobre. Claro que eso hay que ajustarlo. ¿Por qué? Porque hay inflación. Entonces, si en 1990 tú eras pobre porque vivías con menos de $1 al día, resulta que cuando pasan los años, como sube la inflación, y muchas veces los países pobres tienen problemas inflacionarios más serios, entonces tú puedes ser pobre aunque vivas con más de $1 al día.
bajo el supuesto de que sea correcta la medición de $1 al comienzo, porque esa medición tiene que ser ajustada. Entonces, allí desde ya tenemos que tener cuidado que no nos estafen. O sea, hubo un momento en que se dijo, se está reduciendo la pobreza porque cada vez por medio del avance del libre mercado y del capitalismo y de la globalización, estamos teniendo menos personas que viven con menos de $1 al día. Entonces, se veía como que la fuerte reducción de la pobreza se debía principalmente a esto, a un éxito de un capitalismo liberal de libre mercado. Pero allí hay dos falacias, y no deben tragarse argumentos con falacias. La primera falacia es que la más fuerte reducción de pobreza en las últimas décadas en nuestro planeta, ¿qué país lo ha realizado en términos de cantidad de habitantes? China. Ajá, ya lo saben, China. ¿Y China es un ejemplo de capitalismo liberal, de libre mercado? No, es una economía capitalista, sí, pero no es un capitalismo liberal. No es un capitalismo liberal el de China. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos es que si la reducción de la pobreza en términos absolutos, lo más importante ha sido por parte de una economía cuya gestión no es económica liberal, no podemos aplaudir al liberalismo económico automáticamente por la reducción de la pobreza. Pero una segunda falacia de este razonamiento es que hay que tener cuidado con cómo se manejan las estadísticas. Ciertamente ha habido una reducción de la pobreza en las últimas décadas, pero a veces se magnifica porque no se tomaba en cuenta el factor de la inflación. Se decía, hay cada vez menos personas que viven con menos de $1 al día. Ya, pero a lo largo del tiempo, como dije, la inflación sube y por lo tanto hay que ajustar esa medida. Eventualmente me parece que se ajustó a $1.21 al día, luego a $1.9 y así. Entonces, hay que entender también que la elección de una línea de pobreza, o sea, de decir que si ganas menos de tanto dinero eres pobre, es una elección arbitraria. No es absolutamente arbitraria, pero sí tiene un grado de arbitrariedad. O sea, yo les pregunto, imagínense que yo diga aquí en Perú que es pobre la persona que gana menos. A ver, para que se me entienda un poco a nivel internacional, porque esto también luego se publica en YouTube, lo ven gente de diversos países. Digamos, por ejemplo, que es pobre la persona que vive al mes con menos de $200. Ya, menos de $200, supongamos. La pregunta es, ¿por qué $200? ¿Por qué no 300? ¿Por qué no 100? Porque alguien que vive con $201 al mes, ¿automáticamente significa que no es pobre? Entonces, solo porque subas $1 ya no es pobre. Entonces, es relativamente arbitraria la cuestión de la línea de pobreza. Pero al mismo tiempo, démonos cuenta que hay que establecer algún número. Porque si siempre nos vamos a poner a cuestionar el número, nunca vamos a medir nada. Entonces, se establece un cierto número. Y ese número implica que si se está un poquito por encima ya no se es pobre. Y yo sé que eso es problemático, pero a menos que toleremos ese problema, nunca podríamos construir ninguna línea de pobreza. Pero no debemos perder de vista que hay una arbitrariedad en la medición. Luego, este apunte quería manifestarles. El centrarse en reducir la tasa de pobreza, ¿qué es la tasa de pobreza? De toda la población de un país, calculas cuántos son los que viven por debajo de la línea de pobreza. Entonces divides el total de población que vive por debajo de la línea de pobreza entre el total de población absoluto y esa es la tasa de pobreza, ¿no? Por ejemplo, pensemos en una tasa de pobreza de 30%. Significa que casi la tercera parte de habitantes de un país están por debajo de la línea de pobreza. Entonces, el centrarse en reducir la tasa de pobreza termina haciendo que se focalicen mal las políticas de lucha contra la pobreza, porque la forma más fácil y rápida de reducirla es aplicando políticas centradas en la población más cerca de la línea de pobreza. Me explico. Miren, imagínate que un gobierno simplemente le interesa, para fines de que salga un informe de que se ha reducido la pobreza y que lo aplaudan de que ha reducido la pobreza, reducir la tasa de pobreza de un país. Ya. Les pregunto, ¿qué es más fácil? Sacar de la pobreza, digamos que la línea de pobreza sea $200, ¿ya?
¿Es más fácil sacar de la pobreza a una persona que gana $190 al mes o a una persona que gana $35 al mes? Creo que es evidente que es más fácil sacar de situación de pobreza a la persona que vive con $190 al mes. O sea, hay un cambio pequeño que hacer y ya lo sacas de la línea de pobreza. Podrías hacer algo tan simple como hacer una transferencia de, ¿cuánto sería? $11, y sacaste automáticamente de la pobreza a la persona que gana 190, ¿no? Porque pasa a tener 201 y hasta $1 por encima de la línea de pobreza. Entonces, dense cuenta de la distorsión que puede implicar esto en las estadísticas, porque los gobiernos, con tal de reducir la tasa de pobreza en la estadística general, pueden estarse centrando en aquella población que no tiene situaciones de pobreza tan graves, porque las personas que tienen situación de pobreza más graves es más difícil sacarlo de la pobreza. En este contexto debe también considerarse la población vulnerable. O sea, si tú estableces una línea de pobreza, la población que está encima de esa línea, si es que está por poco por encima de esa línea, puede volver a caer en pobreza. Y eso es lo que ha sucedido con la pandemia en nuestro país. O sea, se alababa mucho, ¿no?, de que con el modelo económico se ha reducido la pobreza en Perú y que a lo largo de las 2 últimas décadas hemos reducido la tasa de pobreza como de 30%, más o menos, hablando en términos redondeados, ¿no?, de 30% a 20%. ¿Y qué pasó? Vino la pandemia y lo que habíamos avanzado durante tantos años lo revirtió en un solo año o año y medio. Y la situación no se ha estabilizado. O sea, la pandemia, en tanto pandemia podemos decir que ya ha pasado, pero la pobreza no se ha vuelto a ajustar al nivel prepandemia. Y tampoco es que esté cerca del nivel prepandemia en la actualidad. ¿Y por qué se da esa situación? Porque muchas de las personas que están por encima de la línea de pobreza, en particular en países con alta informalidad como el nuestro, son personas vulnerables. O sea, que si hay un shock económico, algún cambio drástico de condiciones, van a volver a caer en pobreza. Por ejemplo, piensen que yo sea un informal, que obtengo mis ingresos de la venta informal y de repente viene la pandemia. Supongamos que yo no estoy clasificado como pobre. Supongamos que lo que genero al mes es $260 al mes como vendedor informal, ¿ok? Y la línea de pobreza es 200. Pero ¿qué pasa si viene la pandemia y hay cuarentena? Ya no vendo. Y si no vendo, como yo dependo el día a día, ya no tengo ingresos y caigo en situación de pobreza. Entonces, ojo con eso, el hecho de que se reduzca la tasa de pobreza no debe verse así nomás de forma tan optimista si es que hay mucha población en situación de vulnerabilidad, o sea que está cerca de la línea de pobreza. Por ejemplo, si yo considero que mis alumnos académicamente están bien porque tengo pocos desaprobados, sería ingenuo si es que, digamos, el 50% del salón tiene notas entre 11 y 12. O sea, están muy cerca de desaprobar. Técnicamente aprueban, pero están cerca de desaprobar, ¿no? Entonces, otra cosa es que hay que tener cuidado con los promedios. Aquí quiero advertirles, un promedio es una verdad, en cierto modo, una verdad y una mentira. Un promedio, para que se lo graben, significa esto: que yo tengo 2 panes y tú tienes ningún pan. Yo tengo 2 panes y tú tienes 0 panes. Y en promedio, cada uno tiene un pan. En términos per cápita, cada uno está alimentado porque tiene un pan. Entonces, hay que ver también la distribución del PBI per cápita y la distribución de la tasa de pobreza. Así, por ejemplo, se puede decir, se está reduciendo la tasa de pobreza, pero puede ser que el gran grueso de la reducción sea en zonas urbanas, o que el gran grueso de reducción sea con personas que estaban cerca de salir ya de la pobreza, pero que hay una gran brecha de personas que están abandonadas en zonas rurales, ¿no? Precisamente por eso es que pueden ganar ciertas opciones que proponen cambios radicales en los procesos electorales. Me explico. Miren,
Las personas pobres que encuentran un abandono del Estado, encuentran que las empresas privadas muchas veces hasta pueden pisotear sus derechos y que el Estado mismo no llega a ciertas zonas, se enfrentan a un proceso electoral donde hay dos candidatos. Un candidato que propone más o menos algo en continuidad con lo que se ha venido haciendo en los últimos años y otro candidato que propone un cambio radical. La persona verdaderamente pobre, ¿qué tiene que perder? Casi nada. O sea, ciertamente el pobre algo tiene que perder porque con algo subsiste, pero es casi nada lo que tiene que perder. Entonces, ¿qué pasa si se sigue el mismo rumbo de siempre en la mente de ese pobre? Va a seguir igual de mal. En cambio, si hay una opción que propone un cambio, aunque sea un cambio radical, ¿qué tiene que perder el pobre? No mucho, y puede elegir votar por la opción que proponga un cambio radical. Ojo, con eso yo no estoy diciendo que eso esté bien. No estoy diciendo que haya que apoyar necesariamente las opciones de cambios radicales. No estoy diciendo que tampoco es un buen patrón de votación por parte de las personas pobres. Pero lo que sí estoy diciendo es que debemos entender la lógica de estas personas. Y esa lógica, por decirlo así, tiene lógica. O sea, si yo soy una persona que vivo en una situación de mucha miseria material y durante los gobiernos anteriores se ha perpetuado mi situación de miseria material y me encuentro en unas elecciones donde puedo votar por la opción 1, que va en la misma línea que los gobiernos anteriores, me perpetúa mi misma miseria. En cambio hay una opción 2 que propone un cambio radical y me da la posibilidad de mejorar mi situación. Pero es un riesgo, yo podría perder. ¿Pero qué tengo que perder? ¿Qué tengo que perder? Tengo que perder una casa hecha de adobe o paja sin acceso a agua potable. Bueno, me consigo otra de madera, me construyo otra de madera cerca de un río y ya está. No tengo mucho que perder. En cambio, el ciudadano urbano, pensemos en la capital, por ejemplo, ¿qué lógica tiene? Tiene una casa, tiene computadora, tiene refrigeradora, tiene lavadora, tiene automóvil, tiene acceso a agua potable, puede bañarse con agua tibiecita todos los días. Entonces, ¿cuál es la lógica de ese habitante? Quiero que lo analicen. Con respecto a los gobiernos anteriores, si viene una opción política que va en continuidad con eso, ¿cuál es su lógica? Decir, bueno, mira, yo más o menos materialmente tengo mi cocinita, tengo mi lavadora, tengo mi refrigeradora, tengo mi carrito, tengo mi casa. Y sí, en el Perú andamos mal y los gobiernos son corruptos, pero al menos en los últimos años he podido tener mis cositas y si sale un gobierno en la misma línea que los anteriores, las voy a poder conservar. En cambio, si voto por un cambio radical, por más que tal vez podría mejorar el país, hay un riesgo. ¿Y qué puede perder esta persona? ¿Qué puede perder? Puede perder mucho. Puede perder refrigeradora, lavadora, automóvil, etc. De nuevo, no es mi punto aquí hacer un argumento político de por quién haya que votar o no votar o si está bien o mal. No, mi argumento es económico. O sea, que analicen la lógica electoral detrás de las personas en diversas situaciones. La persona con posesiones materiales, en un contexto urbano, con acceso a agua potable, y la persona que tiene una situación de pobreza extrema. Entonces, si a alguien, por ejemplo, no le gustan las opciones de cambio radical, por lógica económica, con este análisis económico, algo que yo me permito sugerir, es que tenemos que preocuparnos más por los pobres. Porque en la medida en que existen más situaciones de pobreza dentro de nuestro sistema, hay más margen para que puedan ganar espacio opciones que propongan cambios radicales y que muchas veces no son buenos para nuestras poblaciones, como muestra la experiencia histórica. Ojo, y por cambios radicales no me refiero exclusivamente a la izquierda o a la derecha, ¿ah? O sea, hay movimientos de derecha que pueden proponer cambios más radicales de la cuenta y movimientos de izquierda que lo mismo pueden proponer cambios más radicales de la cuenta. Pero quiero que entiendan cómo una situación donde se perpetúa la pobreza se traduce en esta polarización política. Luego, vamos al punto 2, el enfoque de la pobreza multidimensional. Tuve oportunidad hace no mucho de participar de un curso sobre pobreza multidimensional dado por la Universidad de Oxford.
A veces cuando yo por ahí publiqué en redes sociales que iba a participar de un curso de pobreza multidimensional, algunos decían, oye, ¿cómo es esto de la pobreza multidimensional? Suena cosas de Marvel, ¿no? A mí me arrancó una sonrisa, ¿no? Claro, para alguien que sea muy ajeno a los temas de economía, multidimensional suena como multiverso, Marvel. Pero no, ¿no? La pobreza multidimensional es un enfoque que va más allá de lo meramente monetario. Noten lo siguiente, en el enfoque de pobreza monetaria, ¿por qué eres pobre? Porque tu nivel de ingreso es menor a una línea de pobreza, que es un número de dinero. O puede también medirse en términos de consumo. Si tu consumo mensual es menor, valorado monetariamente, que cierta línea de pobreza de consumo, se te considera pobre. Entonces nótese que bajo el enfoque de pobreza monetaria, el ser pobre o no pobre es únicamente un asunto de cuánto dinero ganas o cuánto dinero gastas en tu consumo. Pero quiero proponerle lo siguiente. A ver, razonen. Esta conferencia es para que ustedes razonen junto conmigo. Miren, piensen en dos personas. Ambas personas ganan, digamos acá en Perú, 900, son dos familias, pongamos dos familias. Las dos familias ganan 800 soles al mes, ¿ya? 800 soles al mes. Pero una familia tiene un miembro discapacitado que requiere caros medicamentos para sostenerse a lo largo de los días. Y la otra familia no. ¿Podemos considerar que ambos son igual de pobres? No. Pero bajo las estadísticas que única y exclusivamente ven los ingresos, ambas familias estarían en la misma situación, porque ambos ganan 800 soles. O sea, serían igual de pobres o de no pobres, dependiendo de cómo pongas el umbral, bajo la pobreza monetaria. Pero bajo pobreza multidimensional, la segunda familia tiene una situación de privación adicional por el tema de que hay un miembro discapacitado que requiere un conjunto de cosas que cuestan dinero. ¿Ok? De nuevo, otro ejemplo, dos casos, dos familias. Ambas ganan 800 soles al mes. Una está en una zona urbana con acceso a agua potable y alumbrado público. Y el colegio más cercano está a 8 cuadras, ¿ya? Y ahora tenemos otra familia en zona rural que su ingreso mensual es de 800 soles al mes también. Pero el colegio más cercano está a hora y media a pie, solo ida, después hay que hacer otra hora y media a pie de vuelta. Y al mismo tiempo no tiene acceso a agua potable. Tienen que ir al río a sacar agua y el río está como a 20 minutos del hogar y no tienen acceso a alumbrado eléctrico, de un sistema público de alumbrado eléctrico. Ambos ganan 800 soles, pero no son igual de pobres o igual de no pobres. La segunda familia tiene mayor privación. Entonces, el enfoque de la pobreza multidimensional trata de captar estas otras dimensiones de la privación de las personas, de la pobreza, fuera de simplemente medir términos monetarios. De este modo, se consideran en el índice de pobreza multidimensional estándar, tal como lo formula el OPI, el Oxford Poverty and Human Development Initiative, tres grandes grupos: estándares de vida, salud y educación. Entonces, ahí se consideran dentro algunos indicadores. Esta institución, OPI, tiene una forma específica de medir los indicadores, pero cada país puede construir su propio índice de pobreza multidimensional. Y con agrado veo que recientemente en nuestro país, justo en el contexto en que estaba llevando el curso de pobreza multidimensional en Oxford, salió una directiva de gobierno de que hay que ir hacia un enfoque de pobreza multidimensional en la medición de la pobreza. Ese es un buen avance. ¿Por qué? Porque hay estudios, como un estudio de hace unos años de la Universidad del Pacífico, me parece que es el famoso estudio de Vázquez, que analizaba la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional. Medía cuántas personas son pobres en el Perú bajo el estándar de pobreza monetaria, o sea, de que eres pobre si ganas menos de tanto al mes o consumes menos de tanto al mes. Y luego medía pobreza multidimensional. ¿Cuántos son pobres bajo el índice de pobreza multidimensional? Básicamente se fija un umbral, se dice, por ejemplo,
Si en el índice de pobreza multidimensional uno está por debajo de tal puntaje, se considera que es multidimensionalmente pobre. Ya. Y lo que encontró es que la cantidad de pobres multidimensionales en Perú es mayor a la cantidad de pobres monetarios. Entonces, cuando muchas veces se presume sobre la reducción de la pobreza, puede ser que se esté reduciendo la pobreza monetaria, que es la que ven las estadísticas en nuestro país normalmente, pero no la pobreza multidimensional. Hay personas en situación de pobreza multidimensional, en privaciones en dimensiones de salud, educación o estándares de vida, que pueden ver mejorados sus ingresos, pero al mismo tiempo no ven importantemente mejoradas sus condiciones de vida. Y tenemos que pensar sobre esas personas e ir hacia medidas multidimensionales de pobreza. Bien. Esto ya está. Esto que se ha hallado para Perú también se ha hallado en otros países, o sea que el hecho de reducir la pobreza monetaria no necesariamente reduce la pobreza multidimensional. Hace algunos años se discutía bastante el llamado tema del chorreo. Se decía que simplemente hay que preocuparnos por impulsar el crecimiento económico, no tanto de políticas para los pobres, no era necesario hacer tantas cosas específicas para reducir la pobreza, sino que única y exclusivamente había que impulsar el crecimiento económico. Y ese crecimiento económico, por efecto goteo, iba a llegar a los más pobres, de tal modo que la mejor forma de reducir la pobreza sería crecer. Ahora, que el crecimiento económico en general, esto no es una regla absoluta, pero que en general sea una condición necesaria o como mínima muy útil para reducir la pobreza, sí, eso en general se cumple, aunque tampoco es una condición absoluta, repito. Pero también la literatura académica confluye en que no es suficiente. A lo más, el crecimiento económico podría ser una condición necesaria para reducir la pobreza, a lo más, e incluso eso es discutible. Pero lo que es claro es que no es una condición suficiente, no basta crecer para que la pobreza se reduzca. De hecho, hay un libro muy interesante de este investigador, Jürgen Schult, que se titula Bonanza macroeconómica, malestar microeconómico. Repito el título, Bonanza macroeconómica, malestar microeconómico. Jürgen Schult ahí hace un análisis muy interesante en cómo no ha funcionado la teoría del efecto goteo, que se promocionó bastante durante un gobierno de inicios de los 2000. O sea, lo que haya es que en los indicadores macroeconómicos íbamos muy bien. ¿Se acuerdan que algún gobierno también sacó un eslogan, el Perú avanza? Entonces avanzábamos y en términos macro, el PBI iba creciendo muy bien, la inflación era baja, etc. Pero mucha gente no sentía eso. Entonces iba algún poblador sin zapatos ahí a ver en el puesto de periódicos que el Perú está mejorando porque ha crecido mucho nuestro PBI. Pero él no tiene zapatos, o sea, no le están llegando los beneficios de ese crecimiento económico, ¿no? Entonces, eso es lo que quería reflejar Jürgen Schult, o sea, muy bonitos proyecciones y resultados macroeconómicos, pero a nivel micro de la gente de a pie y especialmente la gente más pobre, no se ven beneficios. Bien, vamos a discutir un poquito la cuestión de problemas para medir la pobreza desde un enfoque multidimensional. Aquí yo como que les he promocionado el enfoque de pobreza multidimensional por sobre el de pobreza monetaria. Sin embargo, así como advertí de las dificultades o problemas o engaños incluso con los que se puede caer con el enfoque de pobreza monetaria, también esto puede pasar o hay riesgo con el enfoque de pobreza multidimensional. Cada vez que tú tengas un método debes comprender sus límites. Vamos a ver algunos de estos puntos. Primero, a ver, los he clasificado así, ¿no? He identificado siete problemas posibles aquí. Problema de la elección de dimensiones. O sea, ¿qué dimensiones vas a elegir para considerar a alguien pobre o no pobre? ¿Consideras la alimentación o no la consideras? Eso es fácil, creo que es obvio. Creo que es obvio que la alimentación va, ya. Eso es fácil. Pero, ¿qué pasa con el tema, por ejemplo, de el acceso a información para ejercer sus derechos ciudadanos? ¿Lo incluimos o no lo incluimos? Eso ya no es tan obvio como la alimentación. Uno dirá, oh, pero profesor Urbina, sí es importante. Sí es importante, pero ¿qué pasa si tú metes todo lo que es importante? Terminas con un índice de 100 indicadores y 20 dimensiones, y eso ya no es útil como una medida de resumen, análisis y política. O sea, es como que yo te dé un mapa
Si yo te doy un mapa que sea exactamente del tamaño de escala 1:1, que sea exactamente el tamaño del recorrido que vas a hacer, ¿de qué te sirve? O sea, de nada. Un mapa a escala 1:1 es extremadamente exacto. O sea, hasta te puedo poner el gatito que está al costado del árbol en el mapa, ¿ya? Pero a esa escala ya no resulta útil, no resulta relevante. Lo relevante del mapa es que sea una medida de resumen. Entonces, hay muchas cosas importantes, pero no podemos meter todas. Entonces, ese es el primer problema de un índice de pobreza multidimensional. ¿Qué dimensiones elegimos? ¿Cuáles consideramos más importantes y cuáles no? 2. Problema de medición de las dimensiones. Aparte de la elección de las dimensiones, que sería el primer problema, ¿cuáles elegimos? El segundo problema es cómo las medimos. O sea, una vez que las elegiste no se acaba el problema, tienes que ver cómo las mides. Así, por ejemplo, puede darse en términos de acceso, uso o resultados. Y no es lo mismo lo que sale. Les pongo un caso claro. Pensemos en la dimensión salud. La dimensión salud es algo muy importante para nuestro bienestar. Una persona sin salud se puede considerar una persona en situación de pobreza bajo determinadas circunstancias. Pues bien, tú puedes medir la dimensión de salud por acceso. Por ejemplo, dices, la persona o la familia no es pobre si hay un centro de salud que esté a una distancia menor a media hora o 1 hora de su vivienda. Esa es la posibilidad de acceso a un centro disponible. Pero otra forma de medirlo es por el uso. Ver con qué frecuencia va al centro de salud. Porque ¿de qué sirve que haya acceso si no hay uso? Ahora bien, lo del uso tiene sus complicaciones. ¿Por qué la persona usa más el centro de salud? Tal vez porque está más enferma y eso tampoco es bueno. O tal vez lo usa más porque confía en el centro de salud. Si una persona usa poco un centro de salud público cercano a su casa, ¿significa que esa persona está bien de salud? No. Les cuento una anécdota. Una anécdota dolorosa en su momento. Venía con un dolor de muelas horrible, terrible el dolor de muelas. Y me fui a hacer cola a las 5 de la mañana en un centro público de salud. Eso sucedió hace varios años, fue en 2015, sí. Entonces yo volví a hacer mi maestría en España y volví a la realidad peruana, ¿no? Un dolor de muelas y hacer cola desde las 5 de la mañana en un centro público de salud. Y estaba que me moría, ¿no? O sea, un dolor de muelas no es poca cosa. Yo soy muy obsesivo con no gastar tiempo. Entonces, que yo me tome el trabajo de ir a un centro de salud temprano, gastar mi tiempo, para mí es algo muy doloroso, muy doloroso. Entonces, el dolor de muelas tenía que ser muy doloroso, mucho más que gastar mi tiempo. Entonces, recién pude acceder a que me pudieran dar cita a las 11 de la mañana. Pero eso es que me dieran la cita, no que me atiendan. Me dijeron, bueno, señor Urbina, esto fue en noviembre de 2015, me acuerdo claramente, en noviembre de 2015. Señor Urbina, le damos cita para febrero. ¿No? Entonces, o sea, yo estoy con el dolor de muelas que me revienta y he hecho cola desde tempranito, yo que no era de madrugar mucho en esos momentos, y me dan cita para febrero. Desesperado me fui a un privado barato, no disponía de muchos ingresos yo en ese momento y que me atienda como sea, pero que me solucione. Entonces, ojo, también hay que tener cuidado con eso, o sea, que una persona no acceda a un centro de salud, que no lo use tanto, mejor dicho, no significa necesariamente que no necesite el servicio o que no tenga una privación, puede significar que no confía en el sistema. Y eso creo que nos pasa a gran parte de nosotros, ¿no? O sea, que sabemos que si vamos al servicio público de salud, podemos morirnos haciendo cola o esperando cita. Otra opción de medir es en términos de resultados. Voy a cerrar con los problemas de medición y ya luego doy espacio para si alguien quiere hacer preguntas, eso, ¿no? Ya, en términos de resultados, por ejemplo, estar sano, el resultado de estar sano. Porque una cosa es ir al centro de salud, tener acceso, pero ¿qué pasa si no me atienden bien? No me curo, ¿no? 3. Problema de determinación de las ponderaciones de las dimensiones. Ya mira, suponte que tú tienes un índice con 3 dimensiones. ¿A todas les das peso 33.3%? ¿O a alguno le das más peso que a otro? Eso no es tan sencillo. Por ejemplo, si tengo indicadores, separo el índice en indicadores. Al indicador de alimentación infantil, le doy el mismo peso en el índice total que a acceso a información política para el derecho a voto, ejercer bien el derecho a voto. Le doy el mismo peso a que el niño pueda ir al colegio comparado con que el niño tenga que comer cada día.
Son cuestiones valorativas complejas. Entonces, dar una ponderación, todo debe sumar 1, ¿no? En las ponderaciones, la final es 1, pero cuánto le voy a dar a cada indicador es discutible. Cuarto problema. Problema de identificación de la unidad de análisis y por ende de intervención. La persona o el hogar. ¿Cuál es la unidad de análisis? Por ejemplo, en pobreza multidimensional, si a mí me duele la muela, me duele la muela a mí como persona, no le duele la muela a mi hogar. Pero la falta de acceso a alumbrado público no es meramente un asunto individual mío, que yo, Dante Urbina, no tengo acceso a luz eléctrica. Es un problema general del hogar, es más propio referirlo como del hogar, ¿no? O la mortalidad infantil. La mortalidad infantil es un problema del hogar, en realidad, porque vamos, que el niño fallezca no es un tema individual simplemente, ¿no? Genera un efecto sobre el hogar. Entonces, ver si lo vamos a medir a nivel de individuo o a nivel de hogares es otro asunto complejo a determinar. Quinto, problema de la elección del punto de corte para identificar a alguien como pobre. Entonces, ¿qué pasa? Si tú pones un punto de corte muy bajo para identificar a alguien como pobre, entonces te va a salir que mucha población es pobre. Mucha población. Pero si pones un punto muy alto, te va a salir que muy poca población es pobre. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo, alguien es pobre si tiene privación de 10 indicadores de pobreza multidimensional en los 10? Se le considera pobre si está privado en los 10 indicadores. Cuando se han hecho esos análisis, se encuentra que entre el 1 al 5% de la población está en esa situación, o sea, muy poquitos. En cambio, si tú dices, alguien es pobre si es que está privado en al menos uno de los indicadores de pobreza, cuando uno dice eso, te encuentras con que, pues, de indicadores, si hablamos de indicadores y no de dimensiones, el 90% de la población puede ser clasificada como pobre. Entonces, dense cuenta de los extremos. No podemos tener una medida de pobreza con la cual como el 90% de la población sea pobre, pero tampoco una medida de pobreza con que solo el 10, 5 o 1% sea pobre. Hay que buscar un equilibrio y no es fácil, es difícil en realidad. El penúltimo, sexto problema, problema de la no comparabilidad. Miren, dice, si los parámetros para medir la pobreza multidimensional son diferentes para un país y otro, sus resultados del índice de pobreza multidimensional no serán comparables. Entonces, supongamos que construimos un índice donde le damos peso, acá en Perú, a la anemia de los niños. Pero no metemos ninguna dimensión relacionada con participación política, información, derechos, ni acceso a internet. Ni siquiera eso nos interesa, sino nos centramos en si los niños van al colegio, si el niño tiene anemia, si la casa tiene agua potable, si tiene el acceso a electricidad, simplemente esas cosas. Ahora, ese índice de pobreza con esos elementos, ¿será útil para Inglaterra? Para Reino Unido, por ejemplo, ¿qué tan serio es el problema de población sin acceso a electricidad? Ya no suele ser muy útil, entonces en países más desarrollados sus índices de pobreza tendrían que considerar otras cosas. Pero el punto es que si consideran otras cosas, ya no son comparables con los nuestros. Y si consideran las mismas cosas, ya no son tan útiles para esos países. Entonces vienen temas complejos ahí, ¿no? De hecho, por cierto, cuando yo estaba en el curso, hubo una cosa que me sorprendió mucho del curso de Oxford, lo cuento en una reseña que hago en mi canal de YouTube, Dante Urbina, sobre mi experiencia en el curso de Oxford. Un participante de Siria. Estamos discutiendo el tema de mortalidad infantil como parte del índice de pobreza multidimensional. Y la mortalidad infantil la asociamos a enfermedades, sobre todo enfermedades, condiciones sanitarias. Y levanta la mano un participante de Siria. Siria es un país que ha venido desangrándose en los últimos años por conflictos internos, alentados en ambos bandos por intereses internacionales. Bien, y el participante de Siria dijo, ¿y no deberíamos considerar también la mortalidad infantil por conflictos armados? Y a mí eso como que me puso a reflexionar, ¿no? O sea, acá en Perú, ¿cuánta mortalidad infantil tenemos por conflictos armados, por una guerra civil? Ahorita, o sea, el tema es prácticamente inexistente. Pero en una realidad distinta como Siria,
es una realidad muy presente y grave. Entonces eso como que me llevó a tomar más conciencia de esas diferencias que pueden haber, ¿no? Vamos al último punto, 7. Problemas de disponibilidad de datos. Miren, hay países donde no se colectan datos suficientes sobre pobreza. Como dije, especialmente los países más pobres son los que tienen menos datos. Por otra parte, hay países que pueden tener los datos más actualizados y su reporte más actualizado es del año 2022. Y hay otros países que ahorita su reporte más actualizado es de 2019. Y durante la época de la pandemia dejaron de recolectar información estadística. Ese es un problema muy grave y que lo señalé a los académicos de Oxford en el curso que se dio sobre pobreza multidimensional. O sea, les dije, ¿cómo vamos a hacer con el tema de la pandemia? Porque hay algunos países que están tomando datos post-pandemia y otros datos pre-pandemia, y también hay países que van a quedar con huecos o mala calidad de medición durante el periodo de pandemia. Y eso es un problema importante, ¿no? La recolección de datos es compleja. Al mismo tiempo, si los datos se basan en encuestas, ¿cuáles son los problemas de las encuestas? El encuestador puede falsificar las encuestas, la persona puede mentir sobre sus ingresos o sobre su situación de formal o informal, la persona puede recordar de forma no exacta o no real su auténtica situación, la gente tiende a magnificar las situaciones recientes y a olvidarse de las pasadas. Así, por ejemplo, yo ahorita por esta conferencia me acuerdo de mi dolor de muelas, ¿no? Me vino a la mente como ejemplo, pero no es algo en lo que yo viva pensando. Entonces, si me preguntan sobre el acceso a salud, etcétera, yo ahorita podría decir que estoy bien, ¿no? Etcétera. Entonces, lo que tenemos es que el hacer construcción de datos por medio de encuestas tiene también sus dificultades. Ahora, y con esto quiero cerrar la conferencia, la reflexión final. ¿Por qué les estoy exponiendo todas esas dificultades? ¿Para desanimarlos de que, uy, esto es inmanejable? No. Es porque confío en ustedes. Porque confío en que vamos a poder afrontar estas dificultades para obtener más y mejores medidas de medición de la pobreza. Algunos de ustedes eventualmente serán docentes universitarios. Muy contento me sentiré si parte de este mensaje en pro del desarrollo y de los más pobres se transmite. Algunos de ustedes trabajará o trabaja en agencias de gobierno, del gobierno regional, del gobierno central, y tratan temas de pobreza o temas relacionados con pobreza o desarrollo. Espero que estas reflexiones les puedan ayudar y cuando trabajen con estadísticas y medidas tengan en cuenta estas cosas y manifiéstenlas y extiendan la noticia, por decirlo así, para que cada vez más en las políticas públicas se sea consciente de estas dificultades, pero se vea también vías para irlas solucionando. Está en vuestras manos y claro, también está en mis manos. Todos tenemos responsabilidad. Somos parte de una sociedad y no podemos hablar de los pobres como algo que está por allá, algo así como decir, sí, por allá hay un río. No. Tenemos que concebir nuestra sociedad de modo orgánico y lo que sufre parte del cuerpo social debemos asumirlo también como nuestro, porque somos parte de ese cuerpo social. Espero haber contribuido a suscitar más conciencia sobre este tema de la pobreza. Muchas gracias.